Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha. Temporada Apertura 2024. Cuarta fecha. Fue a sus 29 años, en febrero de 2012, cuando nuestro invitado de esta fecha anunció su retiro del tenis profesional. Lo hizo en el ATP de Buenos Aires, en la misma ciudad que lo había visto dar su primer gran impacto en el deporte, allá por 2001. En aquel que fue su primer torneo ATP, sorprendió a todos al avanzar hasta la final, venciendo en el camino, entre otros, a Franco Scolari y Gastón Gaudio, y cayendo en el partido decisivo con quien ostentaba, por entonces, el número 1 del mundo, Gustavo Guga Kirten. Ganó 3 títulos ATP en individuales y 5 en dobles, brillando especialmente en polvo de ladrillo. Formó parte también del equipo argentino de Copa Davis, siendo protagonista de los puntos definitivos de finales cruciales, como aquella de 2006 en Moscú contra Rusia y la de 2008 contra España en nuestro país. Aunque en ambas ocasiones, a pesar de su buena labor, Argentina quedó a las puertas de la victoria. A lo largo de su carrera obtuvo resonantes triunfos frente a jugadores de la talla de Marat Safin, Lleyton Hewitt, Carlos Moyá, Andy Roddick y Marcelo El Chino Ríos, entre otros, llegando así a alcanzar el puesto número 20 del ranking mundial. Sistema de juego. Cuarta fecha. Hoy juega un single con nosotros, José Chucho Acasuso. Hola José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Contento de tenerte en Sistema de Juego. Es una alegría tener este rato para conversar con vos. Sabés que yo siempre, para arrancar las charlas, me tomo unos segundos para contarle a los invitados cuál es el sistema de juego de este podcast, que se basa en 2 pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado, en este caso vos, José Chucho Acasuso, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla, y que en esta oportunidad será la individualidad. Y te quiero contar por qué. No es por mi apellido, que es Indivo, sino que tiene que ver con el deporte en el que te desarrollaste, el deporte que vos elegiste, que es el tenis, donde prepondera, más que tal vez en cualquier otra disciplina, lo individual, pero por algo que me quedó boyando en la cabeza, que alguna vez le dijiste a Miguel Granados en Playroom, en su programa, respecto a por qué elegiste el tenis. Yo voy a mencionarlo y vos corregime si me equivoco. Vos le contaste que estabas entre el básquet y el tenis, que tu viejo te había tratado de guiar para que vayas para el lado del básquet, porque se imaginaba que el tenis iba a ser un deporte muy solitario, de muchos viajes en soledad, lejos de la familia, pero que te terminaste inclinando por el tenis, primero porque reconocías en este deporte más aptitudes, y mal no te fue, llegaste a ser 20 del mundo, pero que además eras cabrón con tus compañeros, y en esto me enganché yo. Esta idea de que vos no querías depender de nadie más, sino que querías que todo dependa de vos. Y eso me hizo pensar, hablemos de la personalidad de quien juega al tenis. Por eso, lo primero que quiero preguntarte, más allá de tu caso puntual, es si vos considerás que para jugar al tenis se necesita un tipo de personalidad determinada, o que jugar al tenis es lo que te forja un tipo de personalidad determinada. No, creo que obviamente tenés que tener una personalidad un poco individualista, y lógicamente que el deporte, en este caso el tenis, te lleva y te termina de forjar esa personalidad. Es como cuando vos salís con la educación que te dan tus padres en tu casa y tu personalidad, y vos la terminás de desarrollar con la vida, digamos, cuando salís a la vida y te independizás. En este caso es lo mismo. A mí siempre fue el deporte que más me gustó, fue el básquet desde chico, porque bueno, yo viví la época de Jordan, de mirar los partidos en la tele, toda la época de los 90, ¿no? de los Chicago Bulls, y bueno, jugaba al básquet desde los 6 años. Y disfrutaba mucho esa vida de club, los viajes que hacíamos, la parte grupal. Pero a la hora de la competencia, a mí no me gustaba depender de otro o de un compañero. Yo necesitaba que todo pase por mí.
en ese momento yo jugaba en mi categoría al básquet y jugaba bien, digamos, era el capitán del equipo y me destacaba. Y también jugaba en una categoría más arriba bueno, que también me destacaba porque jugaba bien, jugaba de titular. En mi categoría quizás nunca pudimos salir campeones y era un equipo normal, digamos. Entonces yo me enojaba mucho y bueno, eso hizo que también sea de esa forma, ¿no? Obviamente que lo canalizaba a través de algo para adentro y personal. Nunca jamás digamos, reté o puteé a un compañero porque esa falta de respeto y tampoco nunca fui de esos compañeros que le hacía sentir el rigor a un compañero y que en vez de... Yo como que siempre sentí que esa era la forma en que en vez de alentarlo, al contrario, vos lo terminabas inhibiendo más o le terminabas metiendo más presión. Entonces siempre de la boca para afuera obviamente que lo alentaba e intentaba sacarlo mejor, pero bueno, me enojaba mucho. Entonces eso lo canalizaba con el tenis y bueno, y después por otro lado obviamente que me terminé decidiendo por el tenis porque sentía que tenía mucho más condiciones que para jugar al básquet. Igual si te imaginaras una vida paralela, donde le hacías caso a tu viejo y te hubieses inclinado por el básquet, ¿cómo te imaginás que hubiese sido tu vida? Nada, bueno, yo siempre, eso es muy difícil saberlo, yo siempre digo, bueno, quizás hubiese llegado, no sé, a la Liga Nacional de Básquet, no creo que a más de eso, pero bueno, recuerdo que el día que me decidí por el tenis, mi entrenador de básquet fue a mi casa, habló con mis papás, no quería que yo deje, les decía que yo tenía condiciones para jugar. Representé a las selecciones de Posadas, de Misiones, pero bueno, no ese nivel tampoco, y siendo tan chico después es muy difícil saber hasta dónde podrías haber llegado, pero bueno, siempre lo digo, mi sueño hubiese sido jugar en la NBA sin lugar a dudas, pero bueno, también como siempre lo repito, hoy digo que el deporte que más me gusta es el básquet y que mi sueño hubiese sido jugar en la NBA, porque el tenis, que también me gustaba, pasó a ser mi trabajo, mi profesión y bueno, y todo lo que rodea eso, y que quizás si hubiese sido al revés y me hubiese dedicado al básquet, hoy estaría diciendo que mi sueño sería haber sido jugador de tenis, ¿no? Porque está esa parte lúdica y esa parte de compartir y de amateurismo que, bueno, que con el tenis fue mi profesión, mi trabajo y mi medio de vida durante muchos años. Pasa lo que tantas veces pasa con los hobbies, ¿no? Que cuando se convierten en trabajo empiezan a tal vez gustarnos menos, se hacen como más exigentes y se conectan más desde la responsabilidad. Ahora, vos elegiste el tenis, este deporte donde prepondera lo individual. ¿En qué situaciones en cancha vos sentiste que el hecho de que todo dependiese de vos te superaba? ¿Recordás alguna anécdota donde te viste superado justamente por tener que ser vos el que resuelva obligatoriamente? Sí, siempre, obviamente que en muchos partidos me pasó y bueno, y hay momentos que encontrás respuestas, hay otros momentos que encontrás respuestas también, pero no dan resultado, hay otros momentos en los que no. Y bueno, como todo, el deporte individual tiene sus pros y sus contras. Los pros son que, bueno, que todo depende de vos, que obviamente si te va bien la gloria es tuya, no es compartida, pero a su vez todo depende de vos. Te levantaste mal ese día y no hay nadie que te pueda salvar. Jugando a un deporte grupal, quizás vos no tenés un buen día o no te sentís bien o no estás jugando de la mejor forma y tus compañeros te pueden salvar y ganar el partido igualmente. Eso en el tenis no pasa. Entonces, como todo, tiene sus pros y sus contras. Obviamente, poniendo en la balanza, son muchos más los pros que los contras. Pero bueno, en ese momento era mi forma de pensar. Y durante muchos años pensé también de esa forma individual, no solo dentro de la cancha, sino afuera.
Y bueno, obviamente con el correr de los años, con la madurez, ya teniendo otra edad, uno va cambiando su cabeza, su forma de pensar, sus patrones y bueno, y obviamente que a medida que vas transitando la vida te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que están mal o que las hiciste mal. ¿Y qué crees que fue lo que fue evolucionando en tu mirada sobre eso, sobre la individualidad? No, y primero que yo siempre pensé en mí, porque hacía un deporte individual, después mi grupo de trabajo estaba alrededor mío y pensando las 24 horas en mí, en la parte profesional, para ver de qué forma se podía mejorar. Y yo pensaba hasta, no sé, el ejemplo que siempre pongo, me sentaba en una mesa a comer con gente y yo me servía el agua, la soda o lo que sea y dejaba la botella y tomaba el agua. O sea, en ningún momento pensaba, che, alguien quiere o le sirvo al otro primero o fresco. Si tiene sed, nada, porque yo estaba acostumbrado a pensar en mí, a estar mucho tiempo solo y bueno, y a resolver las cosas para mí. Entonces, desde eso hasta en una relación de pareja, en una relación de amistad, en la relación con mi equipo de trabajo, por ahí pensar en el otro y generar esa empatía no está. Porque además, bueno, obviamente cuando vos estás jugando y en el medio del circuito y es como que estás ahí en el, digamos, jugando y teniendo esa, como esa visibilidad y que la gente obviamente te ve y te quiere y muchas veces te endiosa. Y bueno, creo que es un cóctel de todo un poco para que uno sea individualista, piense en uno mismo y no en el otro. Y bueno, con el correr de los años fui mejorando, fui creciendo, fui madurando, obviamente con relaciones también a los golpes y chocándome contra la pared, hicieron que pueda crecer, que pueda madurar. Y bueno, y ni hablar desde que soy papá y tengo 2 hijos que obviamente ahí la vida cambia y ahí ya dejas de pensar en vos, toda tu vida pasa en segundo plano y en lo primero que pensás es en tu hijo. Sin dudas que sí. Yo también pensaba en el momento en el que te convertiste en coach. Por ejemplo, de Guido Pela, que ahora ya se retiró del tenis, pero vos contabas que la experiencia como coach también implicaba estar no pudiendo comunicarte con tu dirigido. Y justamente ahí todo dependía de él o de tu dirigido de turno. Y vos desde afuera no pudiendo ni siquiera hablarle, porque así las reglas lo establecen. ¿Cómo fue adaptarte a que todo dependiese de vos a que nada dependiese de vos en el universo del tenis? Sí, fue difícil, sobre todo al principio, porque ahí es como que vos estando afuera y viendo un entrenamiento o un partido, muchas veces lo ves claro porque estás ahí afuera viéndolo desde otro lado, en frío, y lo ves claro y bueno, y por ahí el jugador, que a mí me pasó, entre los nervios, la ansiedad, bueno, la presión y todo, muchas veces te nublás y no ves claramente lo que está pasando tácticamente o estratégicamente y bueno, y ni hablar con las ejecuciones de los tiros. Y es horrible porque estás ahí y lo ves como, no, pero dale, tenés que hacer esto y nada, no es tan difícil como lo estás viendo y no depende de vos. Y la verdad que al principio fue muy, muy duro, después me fui acostumbrando y bueno, fue un proceso que me llevó tiempo. Sobre todo internamente, obviamente yo eso nunca se lo transmití al jugador, siempre traté de ponerme de su lado y generar esa empatía y ese entendimiento, porque obviamente muchas veces no es que el jugador lo hace a propósito o no ve algo, y bueno, fue un proceso que me llevó varios meses hasta que bueno, pude acomodarme y vivir los partidos más tranquilos. ¿Y sentís que haber cambiado de posición
también te ayudó a ser menos individualista en aspectos de tu vida, como contabas recién? Sí, sí, sin duda que sí, porque como te digo, obviamente que los años no, o digamos, te traen muchas cosas y yo siempre digo, ojalá hubiese tenido la cabeza que tengo hoy, o bueno, hoy tengo 41 años, la cabeza que tenía, no sé, a partir de los 35 o 36 años, y haber sido jugadora y tener 20 años y haber sido jugador de circuito, ¿no? Tener esa madurez y esa experiencia y ver las cosas de otra manera. Pero bueno, obviamente que eso es muy difícil, la experiencia no se compra, hay que vivirla y bueno, es parte de la vida, digamos. Entonces fui aprendiendo muchas cosas y bueno, hoy obviamente que en mi cabeza hay a veces cositas y todavía patrones que tengo de pensar de forma individual, pero bueno, yo creo que eso ya es algo que está arraigado y que ya va a ser difícil sacarlo. Es que además tampoco es que no haya que pensar individualmente, ¿no? El tema es cómo equilibrarlo. Yo pensaba, bueno, la verdad que está muy en boga esta idea, y en el podcast también, en Sistema de Juego, me hago cargo de eso, de poner muy arriba esta idea de equipo. Pero un equipo no deja de ser un conjunto de individualidades. Para también darle valor a lo individual, te quiero preguntar, por ejemplo, sobre autodisciplina y sobre responsabilidad. ¿Qué lecciones aprendiste en el tenis que crees que tal vez no hubieses aprendido en un deporte colectivo, por ejemplo? Sí, bueno, muchas veces yo tuve la suerte de cuando empecé a jugar, sobre todo la parte profesional, eh, de tener un equipo de trabajo, un entrenador, un preparador físico, y tener gente que se ocupe de las cuestiones que eran deportivas y no deportivas, digamos, desde la afuera, desde sacarte un pasaje en avión, una reserva a un hotel, pedir una transportación para que te busquen, dejar una raqueta encordar, anotarte una cancha para entrenar. Bueno, todas cosas que cuando vos tenés un equipo atrás no las haces y que cuando por ahí recién arrancás o estás luchando o no tenés ese dinero para invertir, lo haces todo vos solo, ¿no? Y eso en un equipo nunca pasa, porque en un equipo de cualquier deporte, por más amateur que sea y que sea un club de barrio o un club profesional o una selección, siempre vas a tener alguien que se va a ocupar de todo. En el caso de un deporte individual, sobre todo, no sé, tampoco quiero hablar de otros deportes individuales porque no conozco mucho, pero en el caso del tenis, muchas veces te autogestionás todo. A mí me ha pasado de tener que gestionarme cosas, o hubo veces que he viajado solo y tener que ocuparme de esto que te digo, de los pasajes, del hotel, de la transportación, de llevar la raqueta a encordar, de pedir las pelotas para entrenar, de buscar un jugador y arreglar para entrenar al otro día. Bueno, todas esas cosas que no estás acostumbrado y que obviamente sirven, ayudan mucho y que yo traté de llevarlo cuando me tocó entrenar a un jugador, de que muchas veces trataba de solucionarle las cosas, pero a veces no las hacía a propósito para que el jugador también pueda hacerlo y yo estaba convencido de que esas cosas también lo ayudaban a crecer, y eso indefectiblemente después repercutía en su desarrollo dentro de la cancha de tenis. Me quedé pensando en algo que decías antes, y con esto que estás contando lo siento enfatizarse, que es esta idea de que en la individualidad la gran ventaja es que todo depende de vos y la gran desventaja es que todo depende de vos. La ventaja y la desventaja es la misma de alguna manera. Sí, sí, tal cual, tal cual. Como te decía, es como el boxeador, ¿no? Está todo bien, está ahí, está mi entrenador, está el que te da el agua, el que te da la toalla, la gente, pero cuando te sacan el banquito y te levantaste, estás solo y no hay nadie que te ayude. En el caso del tenis, en el dobles por ahí no, porque obviamente vos jugás con un compañero y te ayuda, pero en el singles estás solo vos ahí adentro y muchas veces
y encima que es un deporte que, bueno, ahora se flexibilizó un poco y se puede hablar, pero encima era un deporte que el entrenador no podía hablar, no te podía dar indicaciones. Entonces, digamos, el último momento que vos hablabas realmente mano a mano con tu entrenador o con tu preparador físico o con quien sea, era 2 minutos antes de entrar al partido. Después era todo por señas, a veces le decís una cosa, no te entiende. A mí me ha pasado que por ahí le decía algo al jugador y no me entendía, no te escucho, se pone nervioso porque no te entiendo y a su vez, pero no podés hablar porque me van a multar, porque viste, y bueno, y entraste también en esa que es complicado y que nunca la entendí. Yo siempre fui pro de que el entrenador pueda hablar, incluso para mí el entrenador debería estar adentro de la cancha como es en Copa Davis, y me parece que eso también haría mucho mejor al espectáculo, pero bueno, yendo a eso, es así, es buenísimo, y al que le gusta lo individual, que todo dependa de vos, pero pues tiene lo malo de que no hay nadie que te pueda cubrir si tenés un mal día. Sin dudas. Igual pensaba en esto que vos decías porque era algo que te quería preguntar. Yo tampoco nunca entendí la lógica de que el entrenador no pueda hablar con su dirigido, porque incluso en el boxeo, mientras la pelea sucede, le va diciendo y marcando cosas, y cuando está en el banquillo, sentado entre round y round, también puede hablarle. Si no me equivoco, el tenis debe ser el único deporte donde no se puede dar esta comunicación. ¿Será que el tenis también busca reforzar la idea de individualidad? Sí, yo creo que también es por ahí más una cuestión de tradición, que hay algunas cuestiones que es como que, bueno, arrancó así y que siga siendo así. Eh, yo creo bueno, el hecho, por ejemplo, de Wimbledon seguir jugando de blanco, o que no tengas que salir y esperar al rival para salir juntos. Bueno, el Wimbledon tiene una tradición ya muy arraigada de hace muchos años, pero la verdad no entiendo el tema del coaching. Ahora se abrió, ahora vos podés hablar cuando el jugador viene de tu lado, que viene, pero obviamente vos no te vas a parar y no vas a gritar cuando está del otro lado. Puedes hablar ahí. Yo no tengo muy claro si vos podés hablar como entrenador, pero el jugador no te puede contestar, solamente escucharte. Pero para mí, sin duda que sería mucho mejor para el espectáculo. Yo lo que siempre digo y lo que haría es que el coach esté sentado en el banco, como es en la Copa Davis, adentro de la cancha, y que pongan micrófonos, como hacen en la NBA cuando se pide un minuto, y que la gente que está viendo la televisión, o mismo la gente que está en la cancha, que escuche lo que vos hablás con tu jugador, y ese ida y vuelta, porque esa es la forma también que se va a disfrutar mucho más un partido, y en el cual un televidente puede aprender mucho también. O sea, yo, que me encanta el básquet, una de las cosas que más disfrutaba era cuando pedían minutos y explicaban la jugada, o contaban qué era lo que estaba pasando, lo que tenían que hacer, y ahí yo aprendí muchísimo. Entonces, me parece que se cierra por todos lados, pero bueno, eso es una discusión que en este caso no tiene nada que ver, y que bueno, ojalá que algún día cambie, porque me parece que le haría bien al tenis y al show, ¿no? Un amigo que jugó al tenis de manera amateur, muy bien lo hizo, pero no terminó de profesionalizarse, me contaba que tal vez si el entrenador hablase, por ejemplo, con Alcaraz o con Federer o con Nadal, ya no habría chance para el rival. Pero yo coincido con vos que debe tener que ver con la costumbre. Cuando hablabas de las costumbres arraigadas, me acordé de un cuento de Eduardo Galeano, si no me equivoco, que hablaba de que la gente no se podía sentar en un banquito y no sabían por qué. Y venía alguien a sentarse y le decían, no, acá no te podés sentar. Y pasó el tiempo hasta que a alguien se le ocurrió preguntar por qué era que no se podían sentar. Chequearon un librito y decía hace 50 años, no sentarse, pintura fresca. Hace 50 años era necesario evitar sentarse, pero ya la pintura 50 años después ya había secado, y sin embargo uno seguía como respetando una regla que nadie entendía por qué la respetaba de alguna manera. Me quedé pensando, ¿sabes qué? Chucho, en tu hijo que mencionabas antes. No sé si viste la película Un novio para mi mujer, donde el personaje de Sí. Valeria Bertuccelli
habla de Gachi, Pachi y esos dos pelotudos que nacieron Sí, sí. en fechas cercanas. Bueno, yo pienso bastante parecido al personaje de Valeria Bertuccelli, sin embargo, me di cuenta, investigando sobre vos, que tu hijo Milo nació el 2 de mayo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Es el mismo día en el que nací yo, entonces me siento conectado con él. Calculo que hasta eso hará que ahora yo te caiga todavía mejor que antes, porque son conexiones que no se entienden por qué, pero que a uno lo acercan con el otro. Y pensando en Milo, que si no estoy equivocado, hoy tiene 4 años, yo pensaba con tu experiencia, si él estuviera en una disyuntiva como la tuya, en algún momento, ¿no? De elegir entre un deporte colectivo y un deporte individual, ¿qué aspectos le harías considerar a él para decidir y para elegir? Bueno, eso siempre hablamos con la madre, que la madre jugó al tenis también. Llegó a jugar profesionalmente los futuros y bueno, jugó en Sudamérica de junior y todo. Y, y ella siempre me dice, yo ojalá que no elija el tenis, ojalá que no elija el tenis. Justamente por esto, por el hecho de la individualidad, ¿no? De estar solo, de tener que viajar, de estar lejos de la familia, que en definitiva creo que era lo que en su momento mi papá también, cuando él me dijo, mira, yo elegiría el básquet por una cuestión de esto, de que quiero que compartas, que estés con un grupo de gente, que no estés solo, que no viajes. Bueno, yo creo que un poco le pasa eso a todos. Yo, y siempre que hablamos con mi mujer, nosotros no vamos a negociar con el hecho de que haga deporte, porque nosotros nos criamos yo desde muy chico me crié en la quinta de mi abuelo, rodeado de deporte. eh, Desde que tengo 6 años iba a la escuela y después desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche estaba en el club jugando, y todo lo que a mí me dio el deporte, y bueno, obviamente el tenis después en la parte profesional, es todo lo que soy hoy, y todo lo que tengo y lo que soy se lo debo al tenis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que nosotros pretendemos de que él sea un deportista profesional. Me preguntás qué me gustaría que sea Milo o mi otro hijo Dante, que sea jugador de básquet y que juegue, no sé, en la Liga de España o obviamente en la NBA soñando, y poder acompañarlo y disfrutar y ver, nada, ese sueño que por ahí yo lo tuve y no lo pude cumplir. Pero lo que sí, no se negocia el hacer deporte, el hacer vida de club, y que experimente diferentes deportes, como me tocó a mí, deporte grupal, deporte individual, eh, y que él vea. Y obviamente que haga el deporte que tenga ganas. Si el día de mañana quiere dedicarse a un deporte profesional y nosotros consideramos de que tiene las condiciones, lo apoyaremos. Y si no, bueno, trataremos de que lo haga de forma amateur y haciéndolo entender bueno, que por ahí no es ese el camino y que quizás tiene que estudiar o hacer otra cosa. Como así, si también el día de mañana me dice, quiero ser pintor o quiero ser, no sé, otra cosa, listo, lo apoyaremos, porque nosotros lo único que queremos es acompañarlo a él y a su hermano, y que él sea feliz con lo que elija y sin ningún tipo de presión, como me pasó a mí, que me dieron absoluta libertad para poder elegir. Y bueno, y creo que eso es lo más importante y lo que más destaco de mi familia y de mis padres, que siempre me dieron la libertad para poder elegir. Sin dudas. Además pensaba cuando te escuchaba que lo valioso del deporte es que tiene efectos sobre todos y todas, quiero decir, no solo sobre el deportista profesional. Cualquier chico que se está desarrollando necesita hacer deporte. Lo hablamos en esta misma temporada con Inés Arrondo, ex Leona, que fue secretaria de Deportes de la Nación, sobre la necesidad de que el deporte forme parte más trascendente incluso de lo que es la escolaridad. A veces se piensa como materia extraprogramática, ¿no? Te dan 10 horas de matemática y una de educación física. Debería estar más metida en la educación más trascendente, se me ocurre, ¿no? En la vida de un chico o una chica. Sí, sin duda, sin duda. A ver, obviamente que en la escuela uno aprende, estudia, pero yo creo que no sé,
por decir un porcentaje, el 70-80% de las cosas después de lo que estudias en el colegio no te sirve para nada, porque si elegís una carrera de números, de economía, contabilidad, lo que fuera, toda la parte humanística no sirve para nada y viceversa. Sí, obviamente creo que te da disciplina, te da obviamente respetar ciertas cosas, como los horarios, como los profesores, etcétera, pero sin duda que el deporte eso te da. Y creo que hoy en día, en los tiempos que corren, es un desafío muy grande criar un hijo, y sin duda que el club, el deporte, saca a los chicos de todo lo que hoy tienen, que por ahí nosotros antes no teníamos, que sea teléfono, tablet, PlayStation, etcétera, que hoy hay una vida mucho más sedentaria, y que los chicos por ahí sufren mucho más eso. Y bueno, es lo que nosotros somos de una generación que disfrutamos y nos criamos sin eso, y fuimos muy felices y creemos de que esa es la manera. Entonces, nosotros, Milo tiene 4 y desde que tiene 2 años lo llevamos a gimnasia deportiva, obviamente algo muy general y muy lúdico, pero ya que aprenda a manejar su cuerpo, que aprenda a ser coordinado, que aprenda a hacer un rol, que aprenda y que esté en un ámbito deportivo, porque bueno, obviamente que hoy él tiene 4, pero el día de mañana, cuando sea más grande, sin duda que todos los valores y los mejores valores los va a aprender a través del deporte. Seguro que sí, ¿no? Aparte de esto, la trascendencia de conectar con nuestro cuerpo. Sabés que mi mujer es psicóloga, pero también es danza movimiento terapeuta, es decir, atiende a la gente desde la clínica, que es lo que más estamos acostumbrados, pensando en Freud, por ejemplo, sentarse y tener esas conversaciones, si querés, pero también se enfoca en el movimiento de sus pacientes. Y eso siempre me llamó la atención. Yo históricamente, antes de conocerla a ella, si pensaba en ir al psicólogo, pensaba en ir a hablar y por lo tanto poner ahí en la mesa mi cabeza. Pero claro, la cabeza está conectada al cuerpo y nunca nadie se pone a trabajar, nunca nadie no, mucha gente lo hace, ella por ejemplo, pero digo, la importancia de trabajar sobre el cuerpo. El cuerpo dice cosas y transmite patrones de cosas que podemos corregir, por eso pienso que el deporte es esencial en la educación y hago este hincapié porque no por nada este podcast tiene que ver con charlas con deportistas de alto rendimiento como vos, que lo que busca es transmitir esta idea de la trascendencia real que tiene el deporte en la vida de cada uno de nosotros. En mi caso, mi hija tiene 1 año, todavía no hace gimnasia deportiva, pero ya que me hablaste de los 2 años de tu hijo y que ahí arrancó, creo que los 2 años va a ser un buen momento para que ella arranque a hacer roles. Estaba pensando, ¿sabes qué? Además de todo esto que conversamos, que me inspira y me motiva porque un poco es la búsqueda de este podcast, quiero volver a conectar con el tenis y con el deporte propiamente dicho. Si uno piensa en el tenis en su faceta más colectiva, piensa en el dobles. Vos tuviste suceso en el dobles. Si no me equivoco, vos corregime, ganaste 5 torneos en dobles. Pero entiendo que vos lo hacías el dobles más que nada para mejorar aspectos del singles, ¿no? Te escuché decir eso, que vos no te hubieses dedicado exclusivamente al dobles. Tal vez por una parte en lo que tiene que ver con lo económico, pero además porque lo que más te interesaba era el singles. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se equilibra el interés personal de estar jugando un dobles para mejorar cosas individuales con la idea de estar jugando en equipo? Sí, bueno, yo jugué muchos dobles, 1 o 2 años jugué bastante, y dedicándole tiempo, si se quiere, porque bueno, jugaba con un jugador que se dedicaba al dobles, nada más. Entonces, cuando vos jugás un dobles con otro singlista que está en la misma que vos, que bueno, que vamos, jugamos, pero si nos tenemos que ir a otro torneo, nos vamos, o si hoy, no sé, te duele algo y no querés jugar, no entramos a la cancha, bueno, es como que ya está hablado. Pero cuando jugás con un doblista que vive de eso, que trabaja y que está en el torneo para eso, obviamente la responsabilidad es otra. Yo lo disfrutaba, ¿por qué? Porque primero que prefería jugar un partido de dobles y estar en competencia antes que entrenar 1 hora y media. ¿Por qué? Porque si bien el doble nosotros
que nos dedicamos al single lo jugábamos mucho más relajado y sin presión, era lo más cercano, o es lo más cercano a la competencia de un single, tener, bueno, obviamente yo quería ganar y había momentos que por ahí me ponía nervioso, no como en el single, pero digo, bueno, esta es la competencia, esto es lo que estoy viviendo y lo que estoy palpando y es lo que es mucho más real que un set de entrenamiento de singles. Entonces, primero eso. Después aprovechaba para practicar cosas que por ahí en el single no son tan habituales, como la devolución, como hacer un saque y red, como estar en la red, bueno, mejorar ciertos aspectos que por ahí no estaban en mi patrón de juego. Entonces, bueno, seguir sumando horas de eso y mejorando. Y bueno, después también había una cuestión económica, que obviamente en la época que yo jugaba, los premios en dobles no eran lo que son hoy, pero bueno, siempre servía o para tener una habitación extra o para, obviamente ganabas una ronda y ganabas más dinero, o te servía para los gastos. Y bueno, lo disfruté mucho porque aparte viajaba con... era Sebastián Prieto, que bueno, Claro. fue coach Del Potro y de otros jugadores. Él viajaba con nosotros y bueno, ya era como formábamos como un equipo, ¿no? Entonces estaba buenísimo porque bueno, era una persona más que tenía muy buena relación conmigo, con mi equipo de trabajo, nos llevábamos muy bien y entonces, bueno, también servía desde el lado humano para estar ahí, acompañar y bueno, y empujar, porque él venía, me miraba jugar los singles, me alentaba, estaba pendiente, siempre quería que yo gane, porque obviamente si yo ganaba, después mi energía y mi buen humor y todo iba a estar para el dobles, cosa que si por ahí perdía para entrar a jugar un doble no. Entonces, bueno, era como también que se formó una especie de equipo y también ahí es como que contrarrestabas un poco toda la parte individual que tiene el single. ¿Y te pasó alguna vez que Sebastián te puteara por ver que estabas como ensayando una volea para mejorar en el single y decirte, che, Chucho, enfocate en este partido? ¿O eso nunca pasó? No, porque no es que vos estás inventando, estás haciendo algún tiro Claro. que pues, o sea, vos lo que haces es obviamente por ahí sí, si era un partido que sentía que podíamos ganar o que lo íbamos llevando bien, quizás mi game de saque hacía, no sé, todos los puntos saque y red. Y si por ahí veía que era un poquito más duro o que estaba el partido cerrado, por ahí sacaba y me quedaba en el fondo, porque en el fondo de la cancha era donde yo pasaba la mayor parte del tiempo en un partido en singles y es donde más cómodo me sentía. Claro. Pero bueno, eso obviamente lo íbamos viendo. Pero no, nunca. Yo siempre que jugué con él, siempre respeté eso, sabía que bueno, que él vivía de eso y estaba ahí, y bueno, yo intentaba siempre dar lo máximo y tratar de ganar para que también él esté contento. Claro. Estaba pensando en Sebastián, pienso en otros tenistas argentinos más relacionados con el dobles, como no sé, Mariano Judo, como Lucas Arnold, por ejemplo, pero viste que da la impresión, más allá de lo económico que vos lo mencionabas, que en general al tenista, incluso amateur, no le gusta tanto jugar al dobles, que prefiere inclinarse por el single. Tal vez estoy equivocado y es una sensación mía, que soy un mero espectador, pero en caso de que sea así, ¿en qué medida crees que puede tener que ver con la dificultad de jugar en equipo, el hecho de elegir siempre el single por sobre el doble? No, yo creo que a nivel por ahí amateur hay mucha gente que le gusta el dobles y le divierte. Incluso hasta a veces es más divertido ver un dobles que un partido de singles a nivel profesional. Sí. Pero bueno, obviamente que hay gente que le gusta jugar el single y yo creo que incluso hasta el nivel amateur o a un nivel de interclubes o de un torneo interno de un club o donde fuera, y cada uno en su nivel, creo que bueno, que por ahí uno elige el single porque siente que juega mejor que el dobles y dice, bueno, yo no voleo tan bien y me siento perdido, entonces prefiero jugar el singles. Y otro dice, no, bueno, yo mejor el dobles porque de fondo por ahí no soy tan bueno. Eso pasa hasta en un nivel amateur. A mí me gustaba porque como, bueno, todo lo que te dije antes, y aparte porque en un momento entendí que también era
una herramienta más que yo tenía para poder ser convocado a la Copa Davis. Porque siempre darle la posibilidad al capitán de tener un jugador que es un muy buen singlista o que lo convoca porque es singlista, pero a su vez le da la posibilidad de que si tiene que jugar el dobles lo pueda hacer bien, era un plus y que obviamente por ahí podía prevalecer en la cabeza del capitán cuando tenía alguna duda de convocar que tenía, no sé, tenía un lugar y tenía 2 jugadores para convocar. Quizás eso por ahí terminaba prevaleciendo, entonces también yo lo pensaba desde ese lado y bueno, intentaba jugar la mayor cantidad de dobles posibles y bueno, estar también entrenado en ese sentido. Y en eso me quería meter, la Copa Davis, porque ahí también hay un aspecto colectivo del tenis. Y además, vos habiendo sido parte de la Legión Argentina, de tantos grandes tenistas, porque no es que ahora no los haya, pero en aquel momento llegó a haber 3 top 10 en simultáneo, una verdadera locura el nivel de los tenistas argentinos. Y vos, tal vez por esta combinación entre singles y dobles, pero fuiste convocado muchas veces. Quiero preguntarte eso, una vez ya convocado a ser parte del equipo argentino de Copa Davis, ¿cómo te adaptaste a pasar de jugar, si querés, solo? No es que en la cancha no lo hacías solo, pero ahora lo hacías en contexto de equipo. ¿Qué cambió? ¿Qué se modificó en tu cabeza cuando sucedió eso por primera vez? No, era algo lindo. Creo que todos lo disfrutábamos mucho. Nosotros tuvimos y tenés la experiencia cuando sos junior, si sos un buen junior, jugás en equipo porque vas a un sudamericano o vas a un mundial y es una Copa Davis Junior, digamos, ¿no? Entonces o sea, yo ya había tenido esa posibilidad. Obviamente yo venía de un deporte grupal también, entonces esa experiencia también la tenía, pero yo siempre lo disfrutaba mucho, porque primero que eran a lo sumo 4 semanas al año cuando se jugaba el formato como era antes. Era una semana en la cual teníamos un grupo de trabajo a disposición nuestra. Estábamos 4 o 5 jugadores que teníamos el mismo objetivo y queríamos ganar para que Argentina pase a la siguiente ronda. Y después, bueno, obviamente que el seguimiento de la gente era mucho mayor porque vos estás representando al país y bueno, ahí la gente se identifica de otra manera, más allá de que bueno, con nuestra camada el tenis se volvió un deporte muy popular y en el cual mucha gente empezó a seguirlo. Y bueno, pero era diferente, digamos, cómo nos llegaba a nosotros la información y la sensación y el aliento cuando jugabas para Argentina era diferente que cuando jugabas a nivel individual en el circuito. Pero yo lo disfruté mucho, realmente, y siempre digo, de los mejores momentos o la mayor cantidad de momentos que más recuerdo en mi carrera son jugando Copa Davis. Qué lindo eso, qué lindo porque yo te digo algo, la época en la que más vi tenis fue tu época. Me acuerdo todavía del partido entre Gaudio y Coria en la final de Roland Garros. Me acuerdo, esto es real, ¿eh? Yo quería que gane Coria, claramente. Me parecía muy superior, más allá del revés de Gaudio y la mar en coche. Quedé angustiado un mes con esa derrota. Creo que solo entre argentinos podía darse un partido así. Pero también me acuerdo de aquel Masters, que si no me equivoco lo ganó Nalbandián, donde había 4 argentinos entre los 8, porque no me acuerdo quién se retiró y participó Cañas, estaba Nalbandián, estaba Coria, estaba Gaudio. Tal vez estoy pifiando de algún nombre, pero... Puerta, en vez de Cañas. Y él entró como... Ahora no recuerdo quién jugó un partido y se retiró y entró Puerta y ahí fueron Nalbandián, Coria, Gaudio y Puerta. O sea, algo así inédito para... Yo creo que nunca en la historia hubo 4 jugadores de un mismo país en un máster. Y sí, fue una época tremenda del tenis. Como yo siempre digo, el padre del tenis es Guillermo Vilas. Él fue el que popularizó, el que acercó mucha gente, el que llenó estadios, el Buenos Aires Lawn Tennis con la Copa Davis, porque antes el tenis era un deporte
elitista para ricos en teoría y lo jugaba muy poca gente, solo la gente de clase alta. Guillermo lo popularizó, lo masificó y después de muchos años el tenis entró en un bache y como yo siempre digo, que a mí el orgullo más grande que yo tengo no es solo los títulos o haber ganado un torneo o la camada como fue y todo lo que logró, sino el haber sido parte de un grupo que volvió a resurgir y que trajo muchos chicos de vuelta o que llevó por primera vez a una cancha de tenis. Ese es el mayor orgullo que yo tengo. Siempre cuento, yo soy de Posadas y cuando yo jugaba juniors y vivía ahí, éramos 3 o 4 chicos nada más del equipo de competición y la escuela de tenis tenía 10, 12 chicos, no más que eso. Y volví después de 5 o 6 años, ya cuando estaba la Legión, y ver cientos y cientos de chicos en la escuela de tenis, la gente grande, bueno, todo lo que logró la Legión, ese es creo que el mayor premio que nosotros pudimos haber tenido como jugadores de tenis. Y me interesa indagar en eso, porque justamente, siendo el tema de la charla la individualidad, y siendo que estábamos hablando de, ponele, 4 tenistas argentinos en un Masters donde estaban los mejores 8. ¿Cuánto hay de, tal vez es algo que no se ve, pero cuánto hay de trabajo en equipo para que algo así pase? Porque es una casualidad que haya 4 argentinos entre los 8 mejores en un momento, o tiene que ver con algo que se hizo bien colectivamente. No, en el caso del tenis yo creo que es algo individual y es una pregunta difícil de responder porque yo creo que se juntaron, bueno, la Legión, que éramos 10 jugadores en ese momento, más después podríamos poner a Mónaco y Del Potro, que fueron 2 grandísimos jugadores que digamos, no eran parte de la Legión, si se quiere, por una cuestión de edad. Y que yo siempre trazo el paralelismo con el básquet, Claro. con la generación dorada. Si vos preguntás, che, ¿qué fue esa camada? ¿Por qué fue? ¿Qué hicieron? Y yo creo que se tenía Dios nos iluminó a 10 jugadores que teníamos una diferencia de edad en 5 o 6 años y lo mismo pasó con la generación dorada de básquet. Y se generó el mejor equipo o uno de los mejores equipos de la historia del deporte y la mejor camada del deporte de tenis, digamos, individual. Y se dio justo en un contexto o en el contexto que siempre tuvimos, que fue un contexto a nivel, digamos, económico muy difícil para Argentina, a nivel, ni hablar de dónde estamos parados nosotros en el mapa, en el caso del tenis, que la mayoría de los torneos pasan en Europa o Estados Unidos y estamos lejos, así que ni cerca estuvo de ser un tema de planificación o de desarrollo, simplemente coincidimos 10 o 12 tipos como la generación dorada y bueno, y se dio y por eso tuvimos los resultados que tuvimos porque fue gente muy, muy talentosa y con un hambre de gloria impresionante. Se alinearon los planetas. Pienso que, por ejemplo, Manu Ginóbili, ¿no? Con Montecchia y con Pepe Sánchez, eran parte del mismo equipo desde chicos, ahí en Bahiense del Norte. Si bien tal vez no jugaban en el mismo equipo, Montecchia con Pepe Sánchez, pero digo, hasta del mismo lugar físico salieron esas personas. Creo que hay una mezcla, ¿no?, entre causalidad y casualidad. Lo último que te quiero preguntar, ya acercándome en realidad al final de la charla, vos hablabas recién de la Copa Davis, de lo lindo que fue para vos, de que tal vez tenés de eso los mejores recuerdos de tu vida como tenista, y también te tocó ser parte de 2 momentos cruciales de Copa Davis, puntos definitivos y decisivos en Rusia contra Marat Safin, jugando el 5.º punto de la final, un partido parejísimo, que finalmente se decidió en un tiebreak del 4º set, y lo mismo en Mar del Plata contra España, contra Verdasco en 5 sets, partidos que los tenían ahí cerca de la gloria y te tocó a vos estar representando al país en ese momento, momento decisivo. Lo que te quiero preguntar de ambos momentos es, ¿cuán solo o cuán acompañado te sentiste en momentos como aquellos? No, me sentí muy acompañado porque bueno, era
jugando la Copa Davis y representando al país, y había todo un equipo detrás, y bueno, en ese caso de las dos finales, ni hablar la cantidad de la familia, los amigos y toda la gente que estuvo ahí y que hinchó y alentó para que nosotros ganemos. A mí siempre me preguntan y me dicen qué fue, qué mala suerte o que tuviste en las dos y no pudieron ganar y tuviste que definir. Y yo siempre veo el vaso medio lleno, que es el haber sido un afortunado de tener la posibilidad de jugar las dos finales de Copa Davis y de haber jugado esos puntos tan importantes cuando quizás hubo mejores jugadores que yo, de mejor ranking, veo que han ganado más que yo y ni siquiera tuvieron la posibilidad de jugar una final. Entonces, en ese sentido, siempre valoro antes que nada eso. Y bueno, y después los resultados se pueden dar o no. Cuando vos intentás y haces todo lo que está a tu alcance para ganar, obviamente que te vas con mucha bronca. A mí me dolió mucho haber perdido esos partidos, pero cuando apoyás la cabeza en la almohada con la tranquilidad de que hiciste todo lo que podías para intentar ganar. A veces te toca jugar con jugadores mejores que vos o que ese día jugaron mejor que vos y bueno, eso fue lo que pasó, sobre todo en Rusia, que fue con Safin, que jugar de visitante en su cancha, con su gente y bueno, obviamente que él era mejor jugador que yo. Y así todo estuve cerca de ir a un quinto set y bueno, ahí no sabés qué puede pasar. Y después sí, en Mar del Plata por ahí un poco dolió un poco más porque por ahí sí creo yo que éramos los favoritos, más aún cuando Nadal no dijo que no venía. Y bueno, si bien se perdió obviamente adentro de la cancha y el nivel de los españoles fue muy bueno ese fin de semana, pero bueno, yo desde mi lado por ahí el hecho de no haber llegado lo mejor preparado posible, porque bueno, esas 2 semanas solamente entrené dobles, porque en teoría los ciclistas iban a ser Del Potro y Nalbandián, y solamente haber jugado un set de single y tener que entrar a la cancha. Y bueno, me llevó bastante tiempo adaptarme a la cancha y bueno, eso como que quedó esa bronca de decir, y si hubiésemos hecho algunas cosas mejor o de otra manera, quizás el resultado hubiese sido diferente, cosa que en Rusia no pasó. Digamos, hicimos o creímos de que hicimos todo bien y bueno, y se perdió por una cuestión de un resultado deportivo. ¿Y en Mar del Plata crees que tal vez faltó equipo? Y a ver, yo siempre digo, cada uno dentro de un equipo, si vos analizás un equipo de fútbol o un equipo, la selección de fútbol o la selección de básquet o de lo que sea, siempre cada uno tiene su postura, su opinión y su forma de pensar. No creo que todos piensen de la misma manera. Ahora, después, todos son compañeros y conviven y respetan al compañero de la mejor manera para el objetivo común que es terminar ganando, o sea, un mundial o una Copa Davis o lo que sea. Lógicamente que o sea, nosotros por ahí no éramos todos amigos, algunos tenían mejor relación que otros, pero bueno, en definitiva vos, y en el caso del tenis, yo puedo estar peleado con vos o no te puedo bancar y compartimos el equipo, pero después yo entro a jugar mis singles, tengo que intentar ganar, vos entras a jugar el otro singles y listo, se disimula mucho más que en un deporte grupal. Entonces, si bien en ese caso por ahí no eran todos amigos, creo yo que se perdió dentro de la cancha. Por eso digo que por ahí en la parte deportiva podríamos haber hecho algunas otras cuestiones que podrían haber cambiado el resultado o no, pero bueno, ese es un punto de vista mío y una opinión mía que quizás si vos le preguntás a otro integrante del equipo o del cuerpo técnico, quizás no esté de acuerdo con lo que opino yo. Seguramente, cada uno con su perspectiva y su punto de vista. Chucho, agradeciéndote todo este tiempo que tuvimos para conversar, te quiero hacer la pregunta que le hago a cada invitado para cerrar las charlas, que tiene que ver con el nombre del podcast, que es Sistema de Juego. Cada deporte tiene su sistema. Algunos será saque y a la red, en el fútbol será 4-4-2, en el básquet un 5-0, un 3-2.
Ahora, para plantarte ante la vida, ¿cómo dirías que se para Chucho Acasuso ante la vida? ¿Cuál es tu sistema de juego para vivir? Yo creo que mayormente 4-4-2, porque me considero una persona equilibrada, me gusta el equilibrio. No soy ni una persona que es súper eufórica, ni tampoco una persona súper para abajo. Estoy, creo que, en un término medio la mayor parte del tiempo, ¿no? Obviamente que hay cuestiones o momentos en los cuales uno por ahí está más arriba o más abajo, pero en general soy equilibrado, es lo que trato de transmitirle a mi familia, a mis hijos, y sobre todo también haciendo un poquito con la personalidad de mi mujer, que ella es diferente, es una personalidad que está más arriba, que es mucho más activa, mucho más, verborrágica. Entonces, como que yo trato de dentro de la familia poner esa cuota de equilibrio, pero en algunos momentos cuando hay que estar más arriba y atacar y ser 4-3-3 u otra forma de juego, hacerlo. Y cuando hay que hacer 5-4-1 también, o sea, lo que demande la situación y el momento, pero por lo general elijo siempre el equilibrio. Te imagino ahí como un 5 que trata de organizar el juego y tu mujer adelante, como un volante creativo, ¿no? Generando un poco de caos y de magia. Sí, justamente. Sí, ahora hace mucho que no juega al fútbol, pero sí, es la posición que más me gustaba jugar. Así que intentando, bueno, tener la visión de toda la cancha, de todo el mapa y siempre intentando tomar las mejores decisiones. Obviamente equivocándose en el camino, porque de eso se trata, es parte de la vida y nadie es infalible, pero bueno, intentando siempre razonar lo máximo posible y pensar para minimizar ese riesgo de error. Seguro que sí, Chucho. Gracias por este tiempo. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. Muchas gracias por la nota y bueno, esperemos que acá lo más importante es que los que están del otro lado lo disfruten, lo escuchen y que por lo menos algo de todo lo que hablamos le sirva y puedan sacar algo, ¿no? Y puedan ponerlo en práctica para su vida. Creo que dejar algo siempre es bueno, así que bueno, ojalá que sirva y que la gente lo pueda disfrutar. Estoy convencido de que sí, Chucho. Gracias. Nos estamos viendo prontamente. Bueno, un abrazo para todos, gracias. Un abrazo grande. Sistema de juego. Temporada Apertura 2024. Entendemos al deporte como filosofía en acción. Llevo adelante un podcast donde asiduamente busco ensalzar la noción de equipo. Cuestiono vivamente esta actual tendencia que hace apología de la individualidad y desprecia lo colectivo. Sin embargo, dispuesto a escribir estas líneas, me percaté de mi propia contradicción. Soy siempre yo mismo, y solo yo mismo, quien elabora introducciones, nudos y desenlaces de cada una de estas charlas. El invitado de esta fecha fue José Acasuso. Lo elegí yo, como a cada uno de los entrevistados. Sucede que me llamó la atención aquello que lo motivó a elegir el tenis. No fueron solamente sus aptitudes, sino también su deseo por no depender de nadie más. Quería que todo dependiese de él. Como Chucho, tengo 41 años, y mientras conversábamos, no pude observar nuestras coincidencias, recién ahora. Estaba acostumbrado a pensar en mí, me dijo. Me contó que en el deporte, como en sus relaciones, a fuerza de golpes y errores, fue madurando, y que la llegada de su hijo Milo, nacido en la misma fecha que yo, hace algo más de 4 años, fue decisiva para eso. No pude evitar conectar con Chloe, mi hija de 13 meses al momento de estas palabras. La persona que se sumó a mi equipo para hacer que revise todas mis conclusiones y enseñarme a pensar juntos en nuevas ideas. Sistema de juego. Conduce Jonathan Indivo.